Pasamos ahora a debatir la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para la localización de los bebés robados, recién nacidos, menores de edad, ya sean adoptados ilegales o falsos biológicos inscritos, que permitan la reagrupación familiar. En primer lugar, interviene para su defensa el señor Carracedo, del Grupo Confederal Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea. Gracias, presidenta. Venimos de nuevo hoy a tratar este tema, un tema que lleva en varios parlamentos y en varios lugares siendo debatido y aprobándose PNLs y medidas. En la intervención me pareció, voy a seguir la estela que fijó Ruth Madrigal en la comparecencia que tuvo el pasado 16 de noviembre, donde citó algunos casos que yo creo que por sí mismo establecen y hablan un poco de lo que nos lleva aquí. Ruth Huertas, en Bilbao, pidió que se sumara al cadáver, el juez le hizo caso, pero en la tumba no había nada. Tras varias investigaciones, el juez acabó pidiéndole perdón en el propio auto por ser incapaz de encontrar al hijo, que había sido dado por muerto, pero que no estaba enterrado en ningún lugar. No había presupuesto para seguir investigando. Citaron también Madrigal el caso de Laura Pérez de Perales, de Almería, que la exhumación que consiguió dentro del féretro lo que se encontró es el brazo de un adulto, que no es el único caso, pero no había ningún cadáver de bebé. El caso fue archivado y en el auto mismo se plantea que no hay dinero para investigar, lo cual es ante un crimen o ante una violación de derechos como esta, que no haya dinero para investigar como razón para archivar es asombroso. En el caso de Laura, además, Laura estuvo con el bebé 2 días hasta que se fue retirado. Hay testigos, hay fotos, el bebé existió y estuvo con ella, aunque luego fue dado por muerto. El caso de Paloma Pérez, que descubrió una adulta que no era hijo de sus padres, y bien, aunque está inscrita como biológica, su denuncia también está archivada. La prueba aquí reside en que ella está viva, ella sabe que sus padres no son sus padres, pero alguien los dio como biológico, algún médico tuvo que firmar eso, no se toma declaración, no se archiva la denuncia. El caso de Clara Alfonso Reynosa, en Barcelona, en el 87, le dijeron que había tenido un niño y que había muerto. Años después se encuentra con que una mujer, era una niña, la encuentra a ella, la persona que le asistió y que le dijo, la asistente social que le dijo además que el bebé había muerto, es la persona que intercedió en la mediación para la nueva adopción. El caso se archiva, el juez no imputa a nadie, se plantea simplemente que hay una adopción irregular, cuando aquí tenemos flagrantemente que la persona esa no estaba muerta y además sabemos quiénes son los padres, quién fue asistente, quién fue el juez, el médico que firmó la defunción. Nos encontramos entonces ante un montón de casos en los cuales a muchas de estas madres se les ha tomado por loca, y de padres, como también hablaba Inés Madrigal, se les ha tomado por locos que realmente no vieron a sus hijos nacer, no estuvieron en brazos, no estuvieron con ellos durante un tiempo, porque el parte dice que murieron por una complicación de parto, el parte médico dice que murieron porque se enrolló el cordón umbilical. Es decir, personas, algunas de ellas que se han muerto pensando y creyendo que estaban locas hasta que este caso empezó a salir a luz en el año 2009. Y desde el año 2009 hemos fallado como instituciones, como Estado, desde la Judicatura al Ejecutivo y al Legislativo, en ser capaz de poner soluciones para encontrar a todos estos bebés perdidos y en ser capaz de dimensionar la altura del caso. Comentaba hace poco, está habiendo unas exhumaciones en Cádiz, de las cuales las personas que están exhumando lo que quieren saber es si sospechan que a lo mejor les robaron el bebé, y lo que quieren es la constatación antes de morirse, personas de 80 y tantos años, quieren la constatación de la esperanza de que en esa exhumación esté el cadáver de su bebé y el ADN le compruebe para poderse morir en paz de que realmente no robaron el bebé. O sea, les da igual, no es un ánimo de venganza, no es un ánimo de señalar culpables, sino es un ánimo de encontrarlos, es un ánimo se puede perdonar pero no se puede olvidar. Yo creo que lo que nos atañe aquí es un problema que tiene que ver con la impunidad como una forma sobre la cual no se puede construir ningún modelo de sociedad futuro. Desde la impunidad, en un caso que como puede ser la violación de derechos de infancia, la sustracción, la compraventa de seres humanos, la desaparición forzosa, ambos capítulos contenidos en convenios internacionales que ha firmado España y que son, por parte de la ONU, considerados crímenes de lesa humanidad. Sobre crímenes de lesa humanidad, que todo el mundo habla, en todo el mundo los exponemos, todo el mundo conocemos, pero no hacemos nada, no se puede construir nada. Desde nuestro grupo planteamos, y esto es lo digo de todo corazón y sinceramente, que para poder construir una sociedad futura tiene que ser más allá de la impunidad.
podemos perdonar, podemos entender, las víctimas no quieren venganza, las víctimas quieren saber dónde están los niños, si los niños murieron o no murieron, quién sabe dónde son. Hay adultos y niños que están buscando a sus padres, quieren saber quiénes son sus padres, simplemente, es un derecho supernatural, lo más normal del mundo. Y la construcción de eso tiene que ser a partir de las medidas que estamos tomando, que estamos proponiendo. En la PNL estamos proponiendo, en realidad, que se ejecuten 4 medidas que ya fueron anunciadas por Ana Vázquez, la diputada del PP, en la comparecencia en Inés Madrigal. De alguna forma, no dijo que las iba a ejecutar, pero que estaban estudiándose, que era la fórmula. Son medidas que ya están contenidas en la resolución, en lo que se aprobó en este Congreso, en la Comisión de Justicia, hace año y medio. Por eso lo traemos aquí, por eso le ponemos un plazo. Pues le ponemos 2 meses para pedir al Gobierno que empiece a ejecutar estas medidas, que son medidas que están contenidas en el relator de la ONU para el caso de España por desapariciones forzosas, que son medidas que están contenidas en la declaración del Parlamento Europeo tras la visita que realizó a España, que ha sido aprobada el pasado 22 de noviembre, que este caso todo el mundo sabe ya, si es que la Audiencia Nacional, la Fiscalía General, ayuntamientos, la mayoría de los parlamentos autonómicos han hecho ya PNLs, todo el mundo lo sabe y no podemos mirar a otro lado. Se acabó el mirar a otro lado. Creo que, desde luego, por nuestro grupo no vamos a cejar hasta que este asunto se centre, se dé medidas y se empiece a tomar las primeras medidas para que este asunto se resuelva, que es la posibilidad de cruzar el ADN de las víctimas y que haya una unidad policial que investigue, que haya una fiscalía que actúe de oficio e investigue. Y, como digo, la mayoría de las denuncias se archivan sin tomar declaración siquiera a los denunciantes. Señor Carracedo, tiene que acabar. Y con esto ya he acabado. Muchas gracias. Espero que salga la enmienda. Perdón, la PNL. Muchas gracias. Interviene ahora el portavoz. Sí. Perdón, antes de seguir con el debate, estamos gestionando con la Comisión de Igualdad para que se pueda suspender la sesión de igualdad cuando sean las votaciones aquí. Y hemos puesto de hora de votación aquí en la Comisión de Infancia a las 12:20. ¿De acuerdo? Para que se puedan organizar. Como decía, interviene ahora por un tiempo de 3 minutos el portavoz del grupo parlamentario que ha presentado enmienda, el señor Clavell. Muchas gracias, señora presidenta. Bien sabe el señor ponente de esta PNL que hemos estudiado y con mucho detenimiento la propuesta que nos hace llegar a esta Comisión de Infancia. Estudiándola, conforme digo, detenidamente, quisiera hacer hincapié, y la intervención servirá tanto para el primer punto como para el segundo de dicha PNL de manera igual. Y quiero hacer hincapié en que efectivamente quedan muchísimas cosas por hacer sobre este asunto, por supuesto, y hay que reconocerlo, pero tampoco es justo no reconocer que ya se han hecho cosas sobre este asunto. Y una de ellas, y por eso incido ahora en el punto 1 y el punto 2 de la PNL presentada por Unidos Podemos, es que los mecanismos de coordinación con la Fiscalía existentes en estos momentos funcionan de forma adecuada y a estos efectos el Ministerio de Justicia cuenta con la colaboración de varios miembros de la carrera fiscal que realizan labores de asesoramiento y apoyo en esta materia. La Fiscalía General del Estado cuenta con representación en el marco del convenio de colaboración suscrito a fecha 26 de febrero del 2013. Es muy importante tener en mente las fechas. 26 de febrero del 2013. Por el Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la citada Fiscalía. Los indicados representantes rinden cuentas de la actividad realizada en el ámbito que les es propio. Es decir, que no solamente se reúnen y trabajan, sino que además están obligados a rendir cuentas de dicho trabajo. Sobre el punto 3 de la PNL, la petición planteada ya ha sido abordada en aquellos supuestos en los que se ha procedido a la judicialización del procedimiento. Y en el marco del mismo se ha solicitado por la autoridad judicial o fiscal. De otro lado, los afectados que han realizado las pruebas de ADN en laboratorios privados pueden incorporar los mismos de forma gratuita y pasa a formar parte de la base de datos única de ADN del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En dicha base de datos se recopilan, por tanto, los perfiles que han sido judicializados, como estos aportados por los efectos y realizados en laboratorios privados, produciéndose los cruces de información de todos ellos.
Y, por último, sobre el punto 4 de la PNL, efectivamente no hay ningún problema, porque así lo expresó la Asamblea General de Naciones Unidas y, por tanto, nada que objetar. Ante este asunto, que nos parece muy grave y que se debe dar solución definitiva y real ya, de manera inmediata, hemos presentado la enmienda. Una enmienda que no la hemos inventado el Grupo Parlamentario Popular, no se la ha inventado este diputado que está hablando ahora, sino que es una enmienda transaccional que se aprobó por unanimidad de todos los grupos frente a una PNL que se presentó en abril del año pasado, en abril del 2016. Por eso consideramos que ha pasado año y medio desde esa aprobación de esa enmienda transaccional, insisto, transaccional y aprobada por unanimidad por todos los grupos presentes en la Comisión de Justicia, y que son los mismos puntos que traemos a esta Comisión de Infancia. Y esperemos que sea aprobada dicha enmienda, porque si no se aprueba por unanimidad, insisto, por unanimidad este punto, podemos decir, y finalizo, señora presidenta, que todos, absolutamente todos los grupos representados en esta comisión y en esta Cámara habremos fracasado ante lo que nos exigen todas las asociaciones de afectados, que es unanimidad y sin distinción de ningún color político. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Es el turno ahora del señor Álvarez, del Grupo Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Ya que estamos ante esta Comisión de Infancia y Adolescencia, no quisiera dejar pasar la ocasión de recordar que ayer se celebraron 30 años del abyecto, del terrible atentado de la banda asesina ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, donde un coche con 250 kilos de amonal se llevó la vida de 11 personas, 6 de ellas menores y 5 de ellas niñas. Vaya estas palabras en homenaje a todas las víctimas de la barbarie etarra, y el abrazo y el calor a todos sus familiares y amigos. Señor Carracedo, esta semana preparando estas intervenciones he leído su PNL varias veces. Y cuando digo varias veces, y cuanto más la leía más me bloqueaba. Y he repasado la comparecencia que tuvo aquí la señora Inés Serena Madrigal, y he escuchado entrevistas y reportajes, y más me bloqueaba. Y como político me he sentido inútil, y como hombre me he sentido vacío, y como padre me he sentido arrasado. Porque, repito lo que he dicho en mi anterior intervención, seguimos trabajando en ello, pero hay cosas que no tienen ya espera. Hay cosas que uno no entiende por qué no avanzan y no se llevan a cabo. Tengo que decir con mucho dolor que desde la 10ª legislatura hasta ahora, yo por parte del Gobierno no he visto una necesidad de abordar este tema con la urgencia que se merece. Y lo digo con absoluta tristeza. Podríamos hablar de que se ha creado una oficina de atención a las víctimas de bebés robados, creada en la calle de la Bolsa de Madrid, donde hay muy poco personal y donde los afectados nos señalan que siguen teniendo muchísimos problemas a la hora de poder acceder a las historias clínicas y a la hora de hacerse los análisis de ADN. Podría recordar el documento de noviembre de la Comisión de las Peticiones del Parlamento Europeo y el informe anual del primer semestre del Defensor del Pueblo. Y podemos seguir abundando en todo lo que se dice que se ha hecho y en todas las iniciativas acordadas por unanimidad, y podríamos seguir dando vueltas a la farola como aquel chiste, pero no llegando a ningún sitio, ¿no? Podemos recordar el punto 10 de la Constitución española y podemos seguir recordando muchísimas cosas, y uno no entiende las razones para que esto no avance en busca de justicia y de reparación. Y claro, le invade la perplejidad, o sí lo entiende, y entonces le invade el horror. Entonces, yo creo que tendríamos que haber presentado una enmienda a esta PNL. Dicen ustedes que antes de 2 meses, el nombre fiscal, que antes de 2 meses se crea una unidad policial, que antes de 2 meses se facilita a las víctimas, que antes de 2 meses se llega al acuerdo de que se declare el 30 de agosto como Día Nacional de Memoria y Homenaje a estas víctimas. Teníamos que haber hecho una enmienda donde en vez de en 2 meses se hubiera hecho en 1. Votaremos que sí, evidentemente, a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Es el turno ahora de la señora Ferrer, del Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Bueno, el Grupo Socialista va a votar, como no puede ser de otra forma, a favor de adoptar medidas que solucionen lo que consideramos una injusticia. En esta Cámara, desde 2011, es decir, llevamos ya 6 años, donde hemos podido escuchar y testimonios de asociaciones, testimonios de los afectados, desde luego desgarradores, donde hemos podido oír o leer, en el caso de que no estuviéramos aquí presentes, cómo han sido bebés arrancados de sus madres, cómo hay ahora personas adultas que desconocen quiénes son sus padres, bebés a los que se le ha arrastrado, a los que se le ha utilizado como un burdo objeto de compraventa bajo la apariencia legal de unas adopciones. Estamos hablando de hace ya 6 años, estamos hablando de 2011. Y es verdad que es un tema complejo, que es un tema que lleva su dificultad porque han pasado años, algunas veces bastantes años y otras de nuestra historia más reciente, pero de nuestra historia, de la historia negra de este país, de esa parte de la historia negra de este país que no queda tan lejos. Desde luego los que estamos aquí, ninguno estábamos en ese momento, no estábamos allí, pero desde luego tenemos la obligación de reparar el daño que se causó. Es verdad, y aquí lo han comentado los que me han precedido en la palabra, que se han hecho cosas, que algo se ha hecho. Recordar que en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se creó un programa específico con el Instituto Nacional de Toxicología para las pruebas de ADN, o que se le dieron instrucciones a los registros civiles para agilizar la búsqueda de esa documentación. Pero, desde luego, no es suficiente, hay que reconocerlo así. En el año 2014, en esta misma casa, se aprobó una iniciativa por unanimidad de todos los grupos, donde se aportaban distintos caminos, distintas soluciones a la problemática de los bebés robados. Y creemos, desde mi Grupo Socialista, creemos que ese es el camino, la actuación conjunta de todos los grupos de esta Cámara. Porque lo que pide el grupo proponente, lo que pide el Grupo de Podemos, es perfectamente factible de realizar. Podemos discrepar en alguna cuestión que no deja de ser menor, ¿no? Si falta o sobra algo, si debe ser en esta comisión o en otra, o si en vez del Día Nacional el 30 de agosto es el 27 de enero, como dicen algunas asociaciones, porque fue cuando se puso la primera demanda conjunta. Pero en lo fundamental estamos de acuerdo. Yo creo que ese debe ser el espíritu que nos debe unir en este caso, la actuación de consenso de todos los grupos, porque digo, estamos hablando desde 2011, 6 años, que yo creo que se han hecho cosas positivas, pero que quedan mucho por hacer. Por tanto, igual que antes mi compañera pedía un consenso para algo que es completamente también de justicia, como es elaborar una ley de violencia contra los menores, contra la violencia a los menores, algo que se aprobó también en esta Cámara, que se aprobó en pleno, que se aprobó por parte de todos, y que el otro día oíamos que la vicepresidenta del Gobierno, la número 2 del Gobierno, decía que no estaba en las prioridades de 2018. Creo que en ese caso hay que tener consenso, pero aquí también debemos de tener consenso todos los grupos políticos para poner de nuestra parte y poner la solución en el tema de los bebés robados. Sabemos, lo vuelvo a decir, que es un tema complicado. El hecho, por ejemplo, de buscar pruebas que han pasado hace ya muchos años dificulta la solución, pero no por eso debemos de dejar de hacer todo lo que podamos. Como digo, es una obligación que, aunque no estuviéramos allí, tenemos como legisladores. Y, bueno, que se han hecho cosas desde el 2011, pero que se tienen que tomar decisiones. Debemos también, aunque ya lo hemos hecho, hoy hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de oír a una asociación de bebés robados, en concreto de la región de Murcia, donde nos decía su experiencia. Es verdad que han pasado años y que también esa experiencia que han adquirido las asociaciones también nos debe de servir para tomar decisiones. Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa, nos parece de justicia y vuelvo a decir y vuelvo a pedir el consenso de todos los grupos políticos, que no se quede aquí solamente en buenas intenciones, sino que se tomen entre todos, de la manera que mejor veamos, a través de iniciativas o a través de jornadas, a través de la manera que veamos mejor, para que sigamos avanzando, porque se han hecho cosas, pero que la problemática de los bebés robados tenga justicia en este país y que nosotros, que es nuestra obligación, colaboramos a ello. Gracias.
Lamentablemente no.